Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo vamos a utilizar la ecuación del generador, ¿sí?, eléctrico, ¿sí?, en un ejemplo de aplicación, ¿ok? Bueno, dice aquí una armadura es el rotor, donde están las bobinas de un generador eléctrico, también se le puede llamar armadura. De un generador tiene 1000 vueltas, o sea que N es igual a 1000 vueltas, ¿sí? 1000 vueltas. Con un área, ya me dan el área aquí de 120 centímetros cuadrados. La armadura gira, o sea que va a tener aquí una frecuencia, aunque está mal la unidad, de 7200 RPM. Se dice revoluciones por minuto, que también se escribe así, por minuto, ¿sí? En realidad es una división, ¿ok? Dentro de un campo magnético con densidad de flujo, una densidad de flujo de 4 militeslas, o bien 4 por 10 a la menos 3 Tesla, ¿ok? Determine la FEM instantánea cuando el plano de la bobina, fíjense bien aquí, ojo, el plano de la bobina tiene un ángulo de 30 grados, ¿sí? Abusados ahí, porque es un dato que nos puede generar un problema, ¿ok? Bien, entonces, ahora nosotros sabemos que la FEM instantánea, va a ser igual a el campo, ¿sí?, el área, el número de espiras, la velocidad angular y el seno del ángulo teta, o de alfa, como quieran llamarlo, ¿sí? Pero, este ángulo es el ángulo entre la inducción magnética o la línea de inducción y el vector área. El vector área, ahorita vamos a ver, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí lo primero que tenemos que hacer es convertir las unidades correspondientes desde el área. Yo sé que un metro cuadrado pues tiene 10,000 centímetros cuadrados, ¿verdad? Entonces mi área pues va a ser igual a 120 centímetros cuadrados, ¿sí?, que multiplica este factor de conversión, en donde yo digo que un metro cuadrado tiene 10,000 centímetros cuadrados, y ahí se cancelan. Y entonces esto va a ser igual a 120 por 1, 120 entre 10,000, que es 120 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ya tenemos el área, ¿ok? 120 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahora bien, aquí yo sé que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces yo esta frecuencia la tengo que cambiar, vámonos para acá, la tengo que cambiar a revoluciones por segundo, ¿sí? Entonces, si yo por ejemplo ahí tengo que mi frecuencia es 7200 revoluciones por minuto, yo tengo que multiplicarlo por mi factor de conversión, ¿sí?, y decir, bueno, un minuto tiene 60 segundos, para que estos minutos se cancelen. Y entonces digo, 7200 por 1 pues son 7200 entre 60. Entonces ahí ponemos, vamos con nuestra calculadora, 7200 entre 60. ¿Sí? Y esto es igual a 120. O sea que van a ser 120 revoluciones por segundo. Y lo puedo escribir así también, 120 RPS. Si ya tengo esas revoluciones por segundo, entonces yo puedo calcular la velocidad angular, que es 2pi f, ¿sí? Entonces eso va a ser igual a 2 veces pi por 120 RPS. Y eso va a ser igual a ¿qué? Entonces yo pongo aquí 2 por pi por 120. Y eso me da 753.98 2
radianes por segundo. ¿Ok? Ya está. Ah, pero aquí hay algo importante que nosotros debemos de considerar. Imagínense que este es el flujo. ¿Ok? Aquí tenemos nuestro flujo, nuestro campo magnético. Este es mi campo magnético uniforme. ¿Sale? Pues vamos a tener una bobina. No nos interesa cuál, cómo o va a ser la bobina, porque ya me dice el área. Entonces, yo voy a poner una bobina así. Entonces, fíjense lo que me dice aquí, que el plano de la bobina es esto. Esto es el plano de la bobina, ¿sí? La cara de la bobina. Forma un ángulo de 30 grados, Este ángulo de 30 grados, de 30 grados, con respecto a la línea de inducción, de 30 grados. Pero esta ecuación es con respecto al vector área, ¿sí? Y el vector área es un vector que es perpendicular al plano, o sea que vamos a ponerlo así, bueno, más o menos, ¿no? Este va a ser mi vector área, ¿ok? Entonces, si este ángulo es el ángulo que se forma entre el vector área y las líneas de inducción, ¿sí? Las líneas de inducción, pues entonces, fíjense, lógicamente, entre este plano y este vector área, pues hay 90 grados. Entonces, este ángulo es el que yo necesito. Este es teta. ¿Cómo lo voy a obtener? Pues va a ser 90 menos 30 grados. Y eso va a ser igual a 60 grados. ¿Ok? Este va a ser mi ángulo teta. Porque aquí me está diciendo que este ángulo es con respecto al plano de la bobina. Y mi fórmula aquí debe de ir el ángulo con respecto a la línea de inducción y el vector área. Ahora sí, entonces, mi fuerza electromotriz va a ser mi inducción magnética, el área, el número de espiras, la velocidad angular y el seno de teta. Sustituyendo valores. 4 por 10 a la menos 3 Tesla, ¿sí? Que multiplica por un área de, ¿dónde está mi área? Aquí está, de 120 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Por el número de espiras, que son 1000. Por la velocidad angular, que son 753.982 radianes sobre segundo. Y todo eso por el seno de 60. ¿Sí? Ahora bien, pues vamos a nuestra calculadora, ¿sí? Y tenemos que ver que estemos en DEC, ¿ok? Entonces ahora 4 por 10 a la menos 3, que multiplica a 120 por 10 a la menos 4, que multiplica a 1000. Y todo eso multiplica 753.982. ¿Sí? Si yo lo multiplico así, pues eso me da que la Fe máxima es igual a 36.191 volt. Pero se tiene que multiplicar porque lo que me están pidiendo es la Fe instantánea por el seno de 60 grados. Y entonces esto me va a hacer igual, o me va a dar igual a ¿qué? Por el seno de 60. Y eso es igual a 31.342 volt. Y este es la FEM que va a pasar por esa armadura exactamente en el instante cuando el ángulo que forma el plano de la bobina con la línea de inducción es de 30 grados, o bien el vector área y la línea de inducción forman un ángulo de 60 grados. ¿Ok? Espero haya quedado claro. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo en donde pues vamos a aplicar la ecuación del generador eléctrico. Me dice que una bobina se encuentra dentro de un campo magnético y tiene unas dimensiones de 8 centímetros por 10 centímetros, lo que es igual a pues 80 centímetros cuadrados. Si yo sé que un metro cuadrado es igual a 10,000
centímetros cuadrados. Entonces aquí lo multiplico por su factor de conversión, coloco un metro cuadrado en el numerador y los 10.000 centímetros cuadrados en el denominador para que se puedan cancelar, y esto me va a dar 80 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Ok? Ya está el área. ¿Sí? Se encuentra, tiene 350 vueltas. ¿Ok? Y se encuentra dentro de un campo magnético cuya inducción es de 0.82 teslas. ¿Ok? Se pone a girar a una frecuencia de 1600 revoluciones por minuto. Pero nuevamente, recuerden que esto se puede escribir así: revoluciones por minuto. ¿Sí? Y yo sé que un minuto es igual a 60 segundos. Por lo tanto, aquí un minuto, 60 segundos, para que estos minutos se cancelen, ¿verdad? Y entonces nosotros podamos obtener la frecuencia en su unidad correcta, que son 1600 entre 60. ¿Sí? Y eso me da 26.666 revoluciones por segundo, o RPS, que es lo correcto. Ya está. Ya que calculamos ahí la frecuencia, pues yo sé, necesito la velocidad angular, y yo sé que la velocidad angular es 2 veces pi por la frecuencia, lo que es igual a 2 pi por 26.666 revoluciones por segundo. ¿Sí? Es lo correcto. Ahora bien, utilizamos nuestra calculadora y hacemos 2 por shift and, o por 10, lo que diga su calculadora, por 26.666. Eso me da, ¿sí?, 167.547 radianes sobre segundo. ¿Ok? Ya está. Muy bien, ahora fíjense bien, aquí me están diciendo que determine la FEM instantánea a 3 milisegundos después de que la bobina pasa por el punto donde la FEM es 0. ¿Sí? Entonces, ojo aquí. Si yo tengo, por ejemplo, mi campo, vamos a imaginarnos que este es mi campo, esa es la inducción magnética, ¿sí?, uniforme. Cuando la posición de la bobina me indica que la FEM es 0, habíamos dicho que cuando está en este momento, así en esta posición. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Que exactamente aquí va a ser mi tiempo igual a 0, y como está girando, está y a una, pues a 26.666 revoluciones por segundo, o bien a 167.547 radianes por segundo, pues entonces va a tener ya a 3 milisegundos, a un tiempo de 3 milisegundos, o 3 por 10 a la menos 3, ¿sí?, segundos, pues mi bobina más o menos va a estar en esta posición, ¿sí? Entonces yo necesito saber, pues, el ángulo que va a tener ese, si yo tengo aquí mi vector área, pues con las líneas de inducción, teta. Y teta también es igual a WT. ¿Dónde? Bueno, teta es desplazamiento angular, y el desplazamiento angular se obtiene a partir de la velocidad angular, que es igual al desplazamiento con respecto al tiempo. Por lo tanto, el desplazamiento, pues, es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que si mi ecuación de la FEMI, ¿sí?, de la FEM es igual a la inducción, el área, el número de espiras, la velocidad angular y el seno de teta, yo puedo sustituir esta ecuación aquí, y entonces yo la puedo obtener como de la siguiente manera: W seno de WT. ¿Sale? Y entonces, bueno, pues ya puedo sustituir en esta ecuación, y entonces me queda que la FEM pues va a ser mi inducción magnética, que es de 0.82 teslas
por un área de, ¿dónde está el área? Ahí lo vi, 80 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por un número de espiras de 350, una velocidad angular de 167.547 radianes sobre segundo por el seno de, otra vez, la velocidad angular, que es de 167.547 por 3 por 10 a la menos 3 segundos. ¿Ok? Ahora, estos son radianes sobre segundos. Voy a poner aquí seno de 167.547 radianes sobre segundo, para que se cancele sus segundos. ¿Sí? Y entonces me quedan radianes. ¿Sí? Radianes. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner todos estos valores, ¿sí?, en mi calculadora. Pero al momento de sacar aquí la función trigonométrica, pues tiene que estar en radianes, porque aquí me dicen radianes. Entonces debo de convertir, ¿sí?, poner el modo de mi calculadora en radianes, ¿sí? Una vez que ya está el modo de mi calculadora en radianes, ¿sí?, entonces ahora sí sustituyo y digo 0.82, que multiplica a 80 por 10 a la menos 4, que multiplica a su vez a 350, ¿sí?, que multiplica también a 167.547 por el seno de 547 por 3 por 10 a la menos 3. Y eso es igual. Y me da que la FEM es igual a 185.320 volts. Ahora, ojo, si ustedes no cambian su modo de la calculadora a radianes, el resultado del seno es diferente. Y eso nos genera un error. Entonces, sí es importante hacer este cambio en la calculadora. ¿Sale, vale? Muy bien, espero ya haya quedado claro.